Hola, te damos la bienvenida a la segunda temporada de Métale Cabeza, un espacio para el pensamiento crítico. Alberto Morales Gutiérrez, lector, columnista, escritor, nos invita a atrevernos a pensar, a llevar la contraria. Es muy grato para nosotros que usted esté por aquí. Hola, expresarle mi gratitud a todas y todos ustedes que están acompañándonos hoy en la emisión de este capítulo 6 de la segunda temporada de Métale Cabeza, el podcast que hemos concebido para impulsar el pensamiento crítico. Y se me ocurre además que este tema que estamos empezando a tratar alrededor del patriarcado sí que va a contribuir a que reflexionemos en torno al tema del pensamiento crítico. Entre otras cosas porque el tema del patriarcado tiene unos matices muy interesantes. Yo creo que todos nosotros tenemos una chica conocida o amiga que nos mira a los ojos imperturbable y nos dice que ella no cree que exista el patriarcado, que ella es una profesional exitosa, que nunca ha sentido la más mínima discriminación, que ella considera que eso del patriarcado es un mito, que porque el carácter, el temple y la inteligencia se imponen sobre cualquier tipo de dominación. Y también conocemos muchos a otras chicas que dicen que son felizmente mantenidas, que tienen unos maridos muy queridos, que les ayudan mucho, que las contemplan, que las sostienen, que les dicen que deben quedarse en la casa, que son muy lindas en la cocina y que ellas dicen que están dispuestas a pagar ese precio, pues porque el hombre las hace felices. De la misma manera que todos tenemos un conocido o alguien, un hombre, que considera que las mujeres son seres de segunda categoría, que ellas quedan muy lindas en la cocina y en la casa, que si son buenas para el sexo, pues tanto mejor, pero que calladitas son mucho más queridas y que no consideran que las mujeres sean pues inteligentes o sirvan para algo distinto a lo que ellos las han destinado. Eso tiene que ver con un hecho pues que es trascendental, ¿cierto? Y es que el patriarcado es una idea, es una imposición cultural que es tal vez la idea o imposición cultural que más ha perdurado en la historia de la civilización. Recuerden ustedes que hubo un capítulo anterior en donde hablábamos de que cuando aparece en la civilización la escritura, cuando la historia empieza a escribirse en la época de los sumerios, hace 7.000 años, 5.000 años antes de la era cristiana, ya en esos escritos era evidente la entronización del patriarcado. Entonces, la idea del patriarcado, porque el patriarcado es una ideología, entre otras cosas, la idea del patriarcado lleva más de 7.000 años impactando a la civilización y ha sobrevivido incluso a grandes batallas que se han dado en la civilización. Ha sobrevivido o ha pervivido el patriarcado después de la derrota del esclavismo. Y ha pervivido después de la derrota del régimen feudal, y ha pervivido después del triunfo de la burguesía y de la instauración del capitalismo. Ahí ha estado incólume el patriarcado. Y esa sobrevivencia de la idea del patriarcado tiene una explicación, y es que los textos escritos, las leyes, los discursos de quienes han ejercido el poder desde tiempos inmemoriales y sobre todo las religiones se han encargado de difundir la idea de que es que el tema del patriarcado no solamente es un hecho natural, sino que es un mandato divino. Encontré un texto de una feminista que se llama Lucy Delap, es una historiadora y profesora universitaria inglesa, especialista pues en el tema del feminismo, que esclarece cómo en los siglos XVI y XVII se hablaba del patriarcado como un mandato divino, conforme lo acabo de decir. Les leo este aparte. Ella dice que el discurso, la narrativa era: Dios gobernaba a Adán, Adán gobernaba a Eva, los reyes gobernaban a sus súbditos,
Los padres gobernaban a sus hogares, los esposos gobernaban a sus esposas. Entonces ella concluye, se trata de una especie de estructura natural, así la vendían, o divina, en la que se pueden entrelazar todas las formas de las relaciones humanas, siempre bajo la dirección del patriarca. Era a eso a lo que lo denominaban el patriarcado. Entonces, en los capítulos anteriores hemos hecho una referencia al hecho de que realmente el combate, la discusión con el patriarcado es una discusión no solamente muy reciente, sino que es una discusión que ha sido liderada por lo que se conoce como el feminismo, que es un poco a lo que le vamos a dedicar los 2 próximos capítulos. O sea, el feminismo de verdad es una de las cosas más serias que ha ocurrido desde el siglo XX, fundamentalmente, más serias en la historia de la civilización, precisamente por la pervivencia que ha tenido el tema del patriarcado sin objeciones. El feminismo es una objeción a la idea del patriarcado, o sea que es un ejercicio del pensamiento crítico, pero feroz, en el sentido de que no se acepta que eso sea pues una ley natural. El feminismo, desde luego, pues no es homogéneo, pero la conclusión relevante que existe alrededor del feminismo es que se trata de un movimiento político integral contra el sexismo jurídico, ideológico, el sexismo socioeconómico, que expresa la lucha de las mujeres contra cualquier forma de discriminación. Desde luego, hay matices en el feminismo, no existe en el tema de las ideologías cosa contraria al hecho de que las ideologías tienen matices, maneras pues como de expresarse. Entre otras cosas porque son personas que hacen reflexiones desde sus propias perspectivas. Me parecía interesante para lo que estamos viendo hoy esclarecer cómo existen a lo largo de la historia del feminismo mujeres que son trascendentales, mujeres que son históricas, que nutren con su discurso, con su narrativa o con sus acciones esa diversidad de enfoques y de temas que son abordados por el feminismo. Hoy quería hacerle como una especie de homenaje a algunas de estas personas. Hay una mujer que se llamaba Eleanor Leacock, ¿cierto? Estadounidense, nació en New Jersey en 1922, que fue una teórica fundamental del feminismo desde la antropología feminista marxista. O sea que hay como una especie de congruencia entre marcos conceptuales ideológicos y afinidades con el discurso que se construye en torno al feminismo. Otra mujer realmente importante en esta historia es Claudia Ann Kunz, que nació en 1940. Es una historiadora estadounidense que particularmente se concentró en las reflexiones alrededor del rol de las mujeres en la Alemania nazi, ¿cierto? Es decir, cuál fue el papel de las mujeres durante la era nazi, y denuncia con valor la manera como muchas de las mujeres de la Alemania nazi conectaron con el nazismo desde su aceptación a la idea del patriarcado. Hay una mujer que se llama Jan L. Briggs, que es también estadounidense, nació en 1929, es antropóloga y se destacó porque hizo estudios sobre el género, sobre las mujeres, en la perspectiva del comportamiento de las mujeres en las comunidades esquimales. Hay otra mujer que se llama Abby Kleinbaum, que nació también en 1943, es antropóloga, que hace un estudio que a mí en particular me pareció fascinante porque en la lógica de tener un pensamiento crítico estudia el mito de las amazonas. Pero el mito de los amazonas lo estudia en una perspectiva que a mí me sorprendió, porque ella lo que busca es demostrar que incluso las amazonas pues son un mito pues que nunca existieron, pero que la construcción del mito fue para reforzar la ideología patriarcal. O sea, la existencia del mito de las amazonas es que las
Las mujeres se destacan es cuando se comportan como los hombres. Y quiero rescatar en particular esta reflexión de Abby Kleinbaum, porque me encontré accidentalmente con una información que me pareció bien interesante, y es que el 20 de enero del año 2020, o sea, hace 5 años, un equipo de arqueólogos rusos dirigido por el profesor Valery Guliaev encontró un túmulo funerario. Un túmulo funerario escita en la región de Devitsa, en Voronezh. ¿Y qué fue lo que encontró? Encontró 4 mujeres, 2 de 20 y una de 35 años y una adolescente, ¿cierto? Estas mujeres entre la adolescencia, los 20, los 35 y los 40 años, todas estas mujeres tenían unas características particulares, y es que al enterrarlas, las enterraron con restos de arneses de caballos, las enterraron con cuchillos, con vasos de hierro, con puntas de flechas. Eran mujeres guerreras. Pues, o sea, no es tan mítico el tema de las amazonas, pero pervive en la discusión del pensamiento crítico si esas mujeres estarían cumpliendo un rol para parecerse a los hombres, que es lo que propone esta escritora Abby Kleinbaum. Hay mujeres que se destacan por sus discursos y otras que se destacan por sus acciones. Rosa Parks, que es pues archiconocida, que nació en 1913 y se murió en el 2005. El 1 de diciembre del año de 1955 protagonizó en Montgomery, en Estados Unidos, en Alabama, una cosa que es muy simbólica para el movimiento de los derechos civiles. Es una mujer de raza negra que está montada en el transporte público, en un bus, y las normas en 1955 en Estados Unidos lo que decían era que los negros tenían que darle el asiento a los blancos, pues, o sentarse en las últimas sillas. Entonces ella está sentada ahí, y el conductor del bus de servicio público le dice que tiene que pararse para que le dé el asiento a un muchacho mucho más joven, y es un muchacho de blanco, ¿cierto? Y ella se niega. Y eso se convirtió en un poderosísimo símbolo de la resistencia civil. La apresaron por eso, tuvo que pagar una multa de $14 de la época, pero se convirtió en un símbolo de coraje, de valentía y de no estar dispuesta a aceptar ese tipo de discriminación. Por eso Rosa es tan importante para el movimiento feminista. De hecho, incluso, releyendo alrededor del tema de Rosa Parks, descubrí una cosa bien interesante, y es que antes de Rosa Parks, aquí tengo el dato, una mujer negra allá mismo en Alabama, que se llama Claudette Calvin, digo se llama es porque todavía está viva, era una adolescente, una niña de 15 años, embarazada, que también vivió el mismo problema, pues el mismo incidente vivido por Rosa Parks. Ella se negó a levantarse, también pues la multaron, pero no recibió el abrazo de la historia, y lo hizo unos 7 meses antes de lo que le pasó a Rosa Parks. Y encontré que otra mujer negra que se llamaba Irene Morgan, 10 años antes de Rosa Parks, había protagonizado el mismo acto de rebeldía, pero no tuvo pues tanta resonancia. Es que el abrazo de la historia pues es extraño, ¿cierto? Pero dentro de todas dentro del el espectro pues del listado de mujeres pues notables, pues desde luego aquí apenas hemos mencionado algunas pocas, hay una en particular que me parece bien interesante y que tiene pues como el foco de la atención en el manejo de este tema del feminismo, que es una historiadora que se llama Gerda Lerner. Ya de hecho, incluso en los 2 capítulos anteriores habíamos hecho referencia a ella. Es una historiadora que nació en Viena en 1920, murió en el 2013, pero dijéramos que de todas estas feministas que uno conoce, o algunas de las que ha leído, es como la más holística. Es historiadora, pero hace pues un análisis del tema del patriarcado. De hecho, el libro emblemático de ella se llama El origen del patriarcado, y hace un recorrido pues que es fascinante, documentado, rebelde, disruptivo, y que va a nutrirnos mucho pues alrededor de este tema.
La historia del feminismo, de todas maneras, es largo, que es un poquito como para sintetizar lo que vamos a ver hoy, y es que hay quienes dicen que el feminismo tiene sus orígenes en el siglo XIII con Guillermina de Bohemia, porque Guillermina de Bohemia impulsó la creación de una iglesia de mujeres que reivindicaba pues como sus derechos. Y en el siglo XVII hay quienes dicen que las brujas, cuando que las tenían pues como estigmatizadas, las brujas dan una pelea, por decirlo de alguna manera, para demostrar que eran mujeres con conocimientos, que eran mujeres pues muy valerosas, no que hacían pues magia negra como los hombres quisieron hacerlo creer, y también ubican en el siglo XVII como el origen pues el origen remoto pues del tema del feminismo. La Revolución Francesa tiene un personaje muy bello que se llama Olympia de Gouges. En 1791, Olympia presentó un documento en el marco de la Revolución Francesa llamada Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, un documento pues poderoso, sosteniendo que los derechos de las mujeres y de las ciudadanas mujeres están mutilados por la tiranía de los hombres, y la guillotinaron. ¿Quién la guillotinó? La mandó a guillotinar Robespierre, que es uno de los héroes de la Revolución Francesa. Es que el tema del patriarcado es una cosa monstruosa. Un tipo como Robespierre, que lideró pues, los procesos de la Revolución Francesa, que fue tan decisiva pues, en la historia de la civilización, no soportó que hubiese una mujer que pusiera en tela de juicio el poder de los hombres. Recuerden ustedes que también aquí hablábamos del carácter misógeno que tenía Aristóteles, el filósofo griego, que también consideraba que las mujeres eran seres humanos de segunda categoría. Pero realmente, dijéramos que estos orígenes del tema del feminismo, ubicados como los están ubicando, están muy enmarcados por la lucha por los derechos civiles, ¿cierto? O sea, había pues como una confusión en el sentido de si los derechos de las mujeres hacían parte de los derechos civiles. Entonces, claro, se menciona pues a Mary Wollstonecraft en Londres, que vindicaba pues los derechos de las mujeres y la igualdad en derechos civiles y políticos y laborales, y una mujer pues talentosísima como Flora Tristán, que presentó el primer proyecto de una internacional de trabajadoras y expresó pues con muy buen juicio que la mujer es la proletaria del proletariado, porque no se sentía incluso representada por los proletarios en estas discusiones que ha habido. O sea que realmente lo que queríamos era como contextualizar un poco cómo las mujeres empezaron a agitar el mundo alrededor de sus derechos, y pensando en sus derechos que estaban absolutamente violentados fue apareciendo pues el tema del patriarcado. Pero vamos a dedicar el próximo capítulo a explicar de manera clara en qué momento el feminismo surge como un constructo ideológico. No hay que temer a hablar. La derecha y los hombres son muy dados a decir que no quieren ideologizar el género, pero es que el patriarcado es una ideología y hay que enfrentarlo con una ideología. Vamos a ver en el próximo capítulo entonces cómo es la épica pues, de la lucha feminista propiamente dicha en términos pues como ideológicos, para que vayamos aprendiendo cómo el ejercicio del pensamiento crítico permitió que las mujeres empezaran a construir esta gran batalla que me parece a mí, pero con convicción, que es la gran batalla de la historia de la civilización. O sea, hay que romper el cerco del patriarcado para que la civilización pueda avanzar. Muchísimas gracias y nos vemos desde luego dentro del capítulo 7, porque hoy estábamos viendo el capítulo 6. Muchísimas gracias. La libertad empieza cuando nos atrevemos a pensar. Estamos en la segunda temporada de Métale Cabeza. Toda nuestra gratitud por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Hasta la próxima.